Abogado secretario, don Patricio dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se han recibido para la cuenta los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción, modifica la Carta Fundamental y deroga la dieta percibida por los expresidentes de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental estableciendo un derecho postnatal parental transitorio de invierno. Su Excelencia el Presidente de la República hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, las circunstancias que indica. Oficio del Ministerio de Justicia referido a cronograma y estado de avance de la ley sobre entrevistas videograbadas. Oficio del Ministerio de Justicia también y Derechos Humanos, por el cual remite glosa, programa 1, Servicio Nacional de Menores. Y también oficio directamente del Sename informando también la misma glosa, programa 1 de la ley de presupuestos. Oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, referido a glosa 25 de la ley 21.519 de presupuesto del sector público, que se hará llegar por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la Fiscalía Nacional, por el cual se confirma la participación telemática en representación del señor Fiscal Nacional, que no pudo asistir en esta ocasión, el señor Roberto Morales, subdirector de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional. Y se ha confirmado la asistencia presencial del señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Finalmente, hay un correo electrónico de la señora Elizabeth Rincón, es académica, ex vocera de la Agrupación de Médicos Revalidantes Chilenos, hijos de exiliados políticos, dirigidos a funcionarios, diputadas y diputados de la corporación, y principalmente va al Senado, solicitando al Honorable Senado y al Parlamento de Chile tener presente la opinión de los ciudadanos electores y solicita audiencia ante el Honorable Parlamento de Chile a la agrupación por Chile lejos de apoyo o condenas de lo que llaman invasión a Ucrania. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Gracias, presidente. Nuevamente, una vez más, incansablemente lamento que los ministros, que son en realidad a quienes les corresponde estar aquí invitados, en este caso haya presentado disculpas. Nos alegra, por supuesto, sobremanera tener al subsecretario Monsalve con nosotros, nos produce regocijo, y quisiera nuevamente, presidente, pedirle que si usted tiene a bien y el subsecretario no está con algún ataque de patriarcado en esta oportunidad, pudiera formar parte de la mesa su comitiva integrada mayormente por mujeres, cosa que me alegra, y ojalá pudiéramos en esta oportunidad, quizás, tal vez, ¿por qué no?, conocerle por lo menos el tono de voz a la abogada de la subsecretaría que en la sesión anterior sentó a su lado el subsecretario para que le mostrara un papel, parece, porque no pudimos escucharla. Estoy segura, no tengo ninguna duda, que ella tendrá cosas muy interesantes e inteligentes que decirnos si el subsecretario lo permite. Señor subsecretario. Sí, solo aclarar que las abogadas que me acompañan no están para mostrar papeles, presidente. Muchas gracias. Son las que redactan los proyectos, asesoran al subsecretario y se sientan al lado mío justamente para poder entregar mayor información de la que yo poseo cuando se me hace una consulta en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputada. Diputada Giles. Gracias, presidente. Pedí, presidente, que la comitiva que acompaña al subsecretario pudiera acompañarlo en la mesa. Esa es una facultad que tiene el señor subsecretario, que él solicita autorización a la mesa si así lo estima pertinente. De no ser así, no corresponde. Gracias. Por supuesto. Adelante, subsecretario. Si parte de su equipo lo quiere acompañar, como además se hace siempre, no hay ningún problema. Hola, Camila. ¿Cómo está? Un saludo a la Camila. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión y para eso vamos a solicitar continuar con el proyecto de ley iniciado en moción que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales
autónomas en el procedimiento penal en primer trámite constitucional, boletín número 15.788-07, que está calificado con urgencia suma. Recordar que este proyecto fue expuesto por el señor subsecretario y fue objeto de consultas en la sesión anterior, y a este respecto hemos invitado al fiscal nacional, quien ha planteado sus excusas y nos acompaña de manera telemática don Roberto Morales, que es subdirector de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional, para que exponga sobre el proyecto y las indicaciones planteadas por el Ejecutivo. Don Roberto, muy buenas tardes, muy bienvenido, y le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, y por su intermedio, muy buenas tardes a las señoras diputadas y diputados presentes, lo mismo al subsecretario. Quisiera, señor presidente, hacer unos 4 comentarios respecto al proyecto en general, y después, que me parece que pueden ser de utilidad, al articulado en particular, a los 3 artículos que se pretenden incorporar al Código Procesal Penal, para efecto de un orden. Respecto al proyecto, el Ministerio Público lo valora positivamente. Nos parece que es un proyecto que está bien encaminado, principalmente apuntando a que los registros audiovisuales que se puedan obtener con motivo de las actuaciones policiales autónomas podrían constituir prueba importante para el Ministerio Público en los procedimientos penales que se llevan a efecto. Esto guarda directa relación con el artículo 323, inciso primero del Código Procesal, en el cual el Código ya ha considerado que las videograbaciones pueden formar parte de la prueba que se presenta para acreditar un hecho, la participación en un hecho delictual, a través de lo que se llaman los medios de prueba no regulados expresamente. En ese motivo tiene soporte la presentación que se está haciendo y la incorporación de los 2 artículos con articulado que ya está presente en el Código Procesal Penal. En ese sentido, apuntando a 2 aspectos: a que el registro en las actuaciones autónomas por parte de la policía, así como también en las entradas y registros con o sin autorización judicial, pueden servir en forma importante, pero no son, y esto es un punto que nos parece importante, no son el único punto de prueba para las actuaciones de la policía. ¿Por qué hago un hincapié aquí? En la forma en que está redactado el 228 bis, que esto lo voy a comentar en un rato más, se presenta como un elemento obligatorio. Y ahí vamos a tener algún comentario que formular al respecto. En términos generales, por consiguiente, valoramos la presentación. Nos podría ayudar en forma importante a acabar con este enorme volumen de imputados desconocidos, porque la prueba de videocámara podría presentar un registro importante respecto de los hechores de hechos delictuales, como también servir, como en otras legislaciones comparadas se ha hecho ver, para registrar también la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones policiales. Tiene esas dos aristas. Pero hay un tema que creo que es importante destacar. En la forma en que está redactado el artículo 228 bis, lo que se podría estar incluyendo en el Código Procesal Penal es un estándar obligatorio de actuación policial, al señalar el deberá. El proyecto señala, por ejemplo, y así está planteado, que es obligatorio para las policías, es un deber, cuando estén en este tipo de procedimientos, dejar este registro en video grabado. Y se estaría de cierta manera estableciendo una cuasi garantía para el imputado. Es decir, si no hay cámara, o si no se graba, o solo se graba parcialmente, podríamos tener problemas de legitimidad de la actuación policial, porque esta es una obligación a partir de este artículo que se incorpora en el Código Procesal Penal, que ellos deben registrar. Y se podrá generar entonces una discusión en sede judicial respecto de la calidad de la grabación, de si está grabado todo o si no se grabó. Por consiguiente, es un punto que quisiera desarrollar un poquito más adelante, pero pongo la advertencia.
sin perjuicio de que estimamos que quiero que se quede claro que es una buena medida. Entendemos el espíritu de esto, pero estamos hablando de actividades autónomas, o sea, estamos hablando de la flagrancia. Y ustedes comprenderán que la flagrancia se produce en forma, basta el llamado de auxilio de una persona al interior de un recinto, etcétera, en el cual está obligada la policía a actuar. Lo mismo que en los ingresos y registros a lugares cerrados o no, con ocasión del ejercicio de las facultades de la policía. Otro tema que se trata en este articulado es el derecho a reunión, que no está en el 228 bis ni en el TER, sino que aparece como un artículo segundo. Y se habla que en todos los procedimientos que tuvieron lugar, el ejercicio del artículo 19, número 13, que está regulado en nuestra Constitución política, se deberá hacer uso de esta grabación, de esta videograbación. Entendemos que se están refiriendo a actuaciones de carácter policial, no a procedimientos, porque se habla de procedimientos, no a procedimientos que se rigen bajo el fiscal que dirige una investigación, o sea, procedimientos penales propiamente tales. Y en cuanto a comentario general, les traigo a colación que también la información que se grabe en estos procedimientos y que forme parte de un procedimiento penal, por consiguiente parte de prueba, va a quedar resguardada por el artículo 182 del Código Procesal Penal. O sea, quedan resguardadas bajo reserva y secreto. No pueden ser conocidos por terceros. Y también bajo la norma de protección de datos personales. Por consiguiente, esta grabación debiese tener incorporada al proceso penal un resguardo severo. Y si un funcionario público llegase a difundirlo, se ve objeto al delito del 246 del Código Penal, que es la violación de secreto. Ese es el ámbito y los comentarios que les quería formular en cuanto a 4 aspectos del proyecto en cuanto al macro. Y yendo al artículo, al articulado que se está proponiendo en este proyecto de ley, quisiera hacerle algunos comentarios a los 3. Respecto al artículo 228 bis, que señala expresamente que en todas las actuaciones que desempeña la policía en el procedimiento penal, deberá utilizar videocámaras para grabar imágenes y sonidos, sea en lugares públicos o de libre acceso al público, o en lugares cerrados de conformidad al 129 y 206. Respecto a este primer inciso, nos parece necesario hacer una prevención respecto a la obligatoriedad de que da cuenta este artículo 228 bis, en el sentido de que se está estableciendo una norma general obligatoria, y podría esto generar una dificultad en su cumplimiento. Voy a un caso práctico. Cada vez que se dé una situación como la descrita por este artículo, se debe necesariamente, sin discriminación alguna, en todos los casos, filmar, registrar. No sabemos si esto realmente es tan posible por las fuerzas policiales, porque un caso de flagrancia, aquí no se está estableciendo un criterio diferenciador, sino que se está estableciendo que es obligatorio para todos los casos. Y eso podría resultar dificultoso. Respecto de... y en ese tenor quizás, sugerimos nosotros, podría evaluarse quizás un criterio de cambiar el deberán por el podrán, y establecer algunos criterios de cuándo es obligatorio y cuándo no. Podría ser para algunos cuerpos especiales de policía, para alguna categoría de delitos, atendida a su gravedad, donde, por ejemplo, investigaciones por crimen organizado, por drogas, no hay duda de que debiera quedar quizás todo registrado. Pero a lo mejor podría discutirse un criterio que lo posibilite o no, más que una norma de general aplicación como la que se está planteando. Respecto del artículo 228 ter, notamos un aspecto que quiero señalar. En el 228 ter se habla de principios y reglas de utilización de videocámaras,
y en los principios se habla del principio de proporcionalidad y se hace mención a la idoneidad y necesidad. En cierta manera, vemos nosotros un contrasentido contra el artículo 228 bis recién descrito, en el cual se establece una regla general para todos los casos y en el inciso segundo se incluyen criterios diferenciadores, principio de proporcionalidad, por consiguiente se utilizarán las videocámaras de acuerdo a la proporcionalidad y en base a la necesidad de ellas. Ahí podría haber un tema de contradicción entre ambos articulados. Aparece que aquí aparece un criterio, parece discriminador respecto a una regla general del anterior. Eso queríamos resaltárselos. Lo mismo respecto del tema que se plantea del borrado de las imágenes. En el numeral tercero se dice: las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia, salvo que contengan indicios de la comisión de un delito. Entendemos que así hemos revisado en normativa comparada que ocurrido un procedimiento policial debe destruirse inmediatamente las grabaciones que se hayan realizado por la policía. Las que registren algún hecho delictivo, ya sea de un hecho delictivo o la participación que pudiese tener algún eventual imputado, se deberían enviar a la Fiscalía y obviamente ahí estamos en otro escenario donde esto va a ser custodiado y resguardado porque podría constituir prueba. Y respecto al derecho a reunirse pacíficamente, nos parece y entendemos que se incorpore acá, pero porque la utilización de las videocámaras para grabar imágenes en estos espacios públicos podrían ser de gran utilidad por dos aspectos, tanto para constituir pruebas si se llegasen a producir hechos delictuales, como para resguardar y generar también un mecanismo de control respecto del accionar de las fuerzas policiales, respecto a que ellos, si la actuación y hay hechos violentos, puedan también quedar registrados para efecto de futuras investigaciones. En ese aspecto entendemos que tienen esa doble fase. Y por último, señor presidente, hacemos ver a modo meramente de ejemplo que se podría producir en el caso de la flagrancia, que está considerada como obviamente una de las más principales actuaciones autónomas de la policía. Por ejemplo, el caso de un control de identidad, que la policía, en cumplimiento de una ley de tránsito, esto lo pongo como a modo de ejemplo, detenga un vehículo y al hacer la revisión constate ahí mismo, en el momento, que hay droga y pasamos a un procedimiento que se activa de inmediato. Por consiguiente, muta esta simple revisión de un vehículo a un procedimiento. En ese caso, y respecto a la obligación de grabar, ¿debiera empezar a grabarse de inmediato por parte del funcionario policial? Pareciera que sí. Simplemente esto lo hago ver como las complejidades prácticas que puede tener la norma cuando es obligatoria para todos los casos. Señor presidente, en forma muy breve, le he manifestado la opinión del Ministerio Público para estos puntos. Con mayor detalle le haré llegar un oficio con la precisión y quedo abierto a todas las consultas que usted o los señores diputados y diputadas quisieran formularnos respecto del proyecto. Muchas gracias, don Roberto. De todas maneras, por su exposición, esperamos el oficio que usted remita a la misma Secretaría de la Comisión y se ofrece la palabra respecto de la presentación del señor Morales. A mí me gustaría profundizar respecto a la forma en que se plantea el verbo rector del 228, si es imperativo o facultativo, como usted señala. Usted sería de la idea, por lo que plantea, que es mejor sacar la imperatividad de la norma y efectivamente dejarlo en una facultad de las policías abarcando eso y tal vez, por ejemplo, vía ley de presupuesto o vía instrucciones que realice el Ministerio del Interior o las policías poder implementarlo. Eso es factible, no deja en en otro escenario distinto a ese respecto, don Roberto. Sí, señor presidente. Mire,
Lo que usted dice es la opinión que nosotros tenemos. El cambiar el deber, lo que pasa es que el deber es un imperativo obligatorio. Y si es obligatorio, usted me podrá entender que este va a ser un punto que la defensa va a cuestionar en sede judicial. En el caso de que no se firme, va a haber una discusión sobre probablemente la legalidad de la actuación de policía si no lleva a cabo la filmación, si no la hace en forma completa, si esta es parcial. Por consiguiente, podría generar este tipo de inconveniente que me parece de justicia mencionárselo, señor presidente. Es un escenario que entiendo que la norma en general tiene sentido si fuera 100% cumplible. Pero en el caso que no sea así, va a generar un debate porque lo que estamos fijando es un estándar obligatorio. En cambio, a modo de propuesta, me parece que establecerlo facultativo, pero regularlo en detalle quizás en el reglamento de la policía, que haya algunos criterios donde sí es imperativo. Por ejemplo, fuerzas especiales, por ejemplo, algunas categorías de delito, etcétera, porque si lo establecemos como obligatorio para todo evento, va a ser exigido. Y hay que tener en cuenta que esta no es la única prueba. Son distintas. Esta es una prueba más respecto de otras que se pueden recabar respecto de los hechos del suceso, donde esta va a ser una evidencia más. Pero es en los términos que usted formula, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo quiero reforzar lo que dice recién don Roberto, porque creo que es un aspecto relevante y lo comenté en la sesión pasada que discutimos este proyecto de ley. El hecho de que sea contemplado como algo obligatorio, evidentemente genera la situación de que si no se usa va a ser cuestionado en tribunales. Y si es que tú dices que es optativo, 100% optativo, igual va a ser cuestionado en tribunales porque van a preguntar a la defensa, oiga, ¿y cuál fue el razonamiento para que usted no pusiera la cámara o para que usted pusiera la cámara? Entonces, puede generar situaciones bien complejas. Yo creo que es bien razonable lo que plantea don Roberto de que tenga que establecerse en alguna norma, puede hacer un reglamento, puede hacer también eventualmente en la ley, pero algo que dé criterios más claros, porque si es que tú dejas esto sujeto a la mera discrecionalidad de carabinero, de la policía de investigaciones, del oficial a cargo del procedimiento, eso va a generar problemas. Yo creo que para este tipo de cosas tenemos que acotar al mínimo la discrecionalidad. Eso también va a ser una ayuda para nuestros carabineros, para nuestra policía de investigación, en el sentido de no tener que establecer ellos o resolver ellos cuando es razonable dentro de esa discrecionalidad. Y al final, eso es lo que nos va a permitir tener probablemente procedimientos judiciales más limpios, sin mucha complejidad, porque al final lo que queremos es que esto sea una contribución al procedimiento judicial con miras a poder condenar a los criminales, y no que esto termine siendo un arma de doble filo usado para la defensa de quien ha cometido un delito que pretenda impugnar el procedimiento por vía de situaciones meramente formales. Así que me parece muy relevante ese punto y que tenemos que ver acá cómo se resuelve eso para que este proyecto de ley de verdad tenga el impacto pretendido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Yo entiendo justamente que la indicación del Ejecutivo se hace cargo de esa problemática. Al cambiar justamente el verbo rector cambiando una norma imperativa por una facultativa, por el podrán. ¿No? Con la primera indicación del Ejecutivo, en la página número 2, elimínase la voz todas y sustituyese la voz deberán por podrán. Entonces, de esa manera no son ni todas las actuaciones judiciales y además se reemplaza lo imperativo por facultativo. Yo creo que eso se hace cargo bien la indicación del Ejecutivo. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Quizás no me expliqué suficientemente bien. Lo que quiero dejar claro acá es que cuando dice deberán, surge esta norma imperativa en la redacción original, que aquí se está reemplazando, pero cuando dice deberán, surge esta norma imperativa que hay que cumplir siempre. Ese es el escenario. Pero cuando tú dices podrán, bueno, la pregunta que surge inmediatamente después es,
según qué criterios. Y tú encuentras aquí en este proyecto de ley, si mal no recuerdo, porque lo vimos la semana pasada o antepasada, algunos casos en los que todavía sería imperativo realizar o hacer uso de estas cámaras. Entiendo que esa es la situación, pero en los casos en que no es exigido, entiendo que esta ley no establece los criterios bajo los cuales se deberá interpretar si es procedente o no usar las cámaras. Y eso es lo que me interesa que quede claro, porque cuando el criterio es completamente discrecional, o sea, vea Carabineros o vea la PDI cuando consideran que es necesario esto, después puede ser impugnado en tribunales cuando no se use, porque la defensa va a decir, no sé si me entienden, la defensa va a decir, en este caso habría sido razonable que usted lo usara. Dígame usted, Carabinero, dígame usted, Policía de Investigaciones, ¿por qué no le entregó una cámara? Y yo entiendo la razón de la subsecretaría, esto todo es plata. Es plata porque evidentemente tienes que proveer, si es que es obligatorio, tienes que proveer de una cámara a cada carabinero que salga a hacer un procedimiento. Me imagino que es una inversión muy relevante esa. Tenemos sin duda que encaminarnos en la dirección correcta, que es que ojalá todos los carabineros, para la seguridad de ellos y para la seguridad del procedimiento, puedan tener una cámara cuando salgan a realizar un procedimiento. Eso es un camino, no lo vamos a lograr de un día para otro, y eso lo entiendo. Pero mientras esto sea una cuestión que ocurre solo en algunos casos, que aplica solo en algunos casos, tiene que establecerse claramente cuáles son las circunstancias, cuáles son los tipos de procedimientos en lo que debe aplicarse, y en los demás no se aplicará. Pero la norma tiene que ser clara, porque si no esto va a terminar siendo, y se los garantizo, va a terminar siendo un problema en tribunales, y va a ser Carabinero y va a ser la PDI la que va a terminar dando explicaciones por la decisión que tomaron en un contexto o no, y después un juez va a terminar diciendo, no, es que aquí hay un vicio del procedimiento, por lo tanto, eventualmente es nula la detención o está viciado toda la detención de esta persona que cometió un delito. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que ocurra eso. Entonces aquí las normas tienen que ser lo más claras posible. Quizás la vía, como plantea don Roberto, es reglamentaria, quizás la vía es complementarlo aquí en el proyecto de ley, pero eso tiene que resolverse, porque si no, yo creo que va a salir coja la norma, no va a salir mala, pero va a salir coja. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado subsecretario Monsalve, la fuerza de la costumbre. Como usted quiera, subsecretario. Sí, gracias, presidente. Contar que además nos acompaña Enrique Astorga, profesional de la División de Tecnología de la Información de Carabineros de Chile, por si es que hay alguna pregunta técnica, y también el capitán Reyes, también de Carabineros de Chile, por si es que hubiera alguna pregunta técnica. Conversábamos con el equipo legislativo. Entiendo perfectamente a través suyo, presidente, la inquietud que plantea el diputado Sánchez, pero entiendo que esta inquietud está resuelta en las indicaciones propuestas que les va a corresponder votar, porque hay una indicación que busca modificar, ¿cierto?, lo que en la moción parlamentaria es el inciso segundo del artículo 228 bis, que es que una vez que se elimina la obligación imperativa, el deberán tener sistema de registro audiovisual, y el de en todas las actuaciones policiales, el artículo segundo fija entonces quién tiene la obligación, si no son todos. Y dice, sin perjuicio, la indicación plantea que sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, los funcionarios de las unidades que realizan labores especializadas de las policías deberán, y ahí se fija una obligación, utilizar los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual. Por eso es que el proyecto plantea, ¿cierto?, en el marco del proyecto se plantea que estas unidades especializadas deberían ser, por ejemplo, el OS7 de Carabineros, el OS9 de Carabineros, podría ser la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones o la Brigada de Robo de la Policía de Investigaciones. Pero para no dejarlo al arbitrio y establecer una norma, se dice unidad especializada, y también en el inciso segundo se regula quién va a definir quiénes son esas unidades especializadas. Y en ese contexto se plantea que va a ser un decreto supremo firmado por el presidente de la República y también por el ministro de Hacienda y por supuesto por la ministra o ministro del Interior, quien va a definir cuáles son esas unidades especializadas que, por lo tanto, tendrán la obligación de utilizar estos sistemas de registro audiovisual. Nosotros tenemos una propuesta de acuerdo a lo que está calculado en el informe financiero, presidente, y por lo tanto hay una propuesta de 4.300 cámaras en una relación, yo diría, relativamente equitativa. Se distribuyen casi equitativamente entre Carabineros y la Policía de Investigaciones en distintas unidades
especializadas, y en ese contexto, si es que nosotros tomamos que el decreto supremo fijaría la obligación en esas unidades especializadas, entonces llegamos a las 4.433 cámaras o sistemas de registro audiovisual. Y en el caso de Carabineros, se establece particularmente el OS7 y el OS9, y planteamos, a través de una modificación al artículo segundo quinques o septis quinques de la Ley Orgánica de Carabineros, planteamos incorporar la obligación del uso también por los funcionarios de control de orden público. Y en el caso de la PDI, se plantea la Brigada de Robos, la Brigada de Investigación Criminal y adicionalmente la Brigada Antinarcóticos, de Crimen Organizado, de Redacción Táctica y de Investigación Policial. O sea, nos lo establecemos como una obligación general, por eso se hace la modificación y se elimina el deberán y el todos, pero sí se establece una obligación para determinadas unidades especializadas, y esas unidades especializadas, según lo que proponen las indicaciones del Ejecutivo, tienen que ser fijadas a través de un decreto supremo firmado por el Presidente de la República, Ministro del Interior y Ministro de Hacienda. Muchas gracias, subsecretario. Yo haciéndome cargo un poco de lo que planteaba el diputado Sánchez y entendiendo su finalidad, lo que hay que despejar de toda duda razonable con este proyecto de ley es que la omisión del registro audiovisual pudiera acarrear la nulidad del procedimiento policial, porque puede ser por múltiples razones. Porque efectivamente, no sé, falló el equipo, es posible, poco probable pero posible, porque efectivamente se había impedido de efectuar la grabación, porque se manchó la cámara, cualquier tema. Entonces, la falta de equipo. Entonces, yo lo que haría, además, sería reiterar lo que se plantea en la indicación número 1 del 228, también la replicaría en lo facultativo a la modificación del nuevo inciso final del artículo segundo quinques de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, donde también se establezca como una facultad, o podrá. De lo contrario, como bien planteaba el Ministerio Público y también el diputado Sánchez, Luis, es que efectivamente si por cualquier problema ese procedimiento no es debidamente registrado y almacenado, podría acarrear la nulidad de ese procedimiento. Entonces, yo lo que sí sería, colocaría un disclosure en esta norma, de que efectivamente es para mejorar la calidad de la prueba, que no es imprescindible que se realice en un registro audiovisual, sino que es una facultad que colabora, que mejora en materia de persecución criminal, en política policial, pero no que sea un óbice para eventualmente declarar la nulidad de un procedimiento judicial, porque claro, aquí se dice, oiga, efectivamente, para los procedimientos de droga complejos. Es poco probable, pero sí posible, que efectivamente no se haga un registro por falta de iluminación, porque falló la cámara, y eso, al estar establecido en el inciso final del artículo 2 quinques, segundo quinques de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, podría agarrar la nulidad del procedimiento completo, y eso sería muy grave. Entonces, yo trataría de replicar lo que se plantea a propósito del 228 bis en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Camila, por favor. Sí, si me permite, presidente, por su intermedio poder mencionarle a la comisión que efectivamente el artículo 2 quinques ya establece, digamos, esta situación, ya que establece que dentro de la disponibilidad presupuestaria la institución debe proveer, digamos, a su funcionario de algunos elementos para poder ejecutar mejor su función, que tiene que ver con elementos de resguardo, y dentro de ellos se encuentran los registros y las cámaras, digamos, corporales, y en ese sentido el mismo artículo establece que la falta de estos elementos no obstará a la validez de los procedimientos. En la ley actual. Eso está en la ley, ya está incorporado en el artículo 2 quinques. Lo que sí me gustaría, solo a modo de comentario, es justamente reforzar esa idea en este proceso legislativo, reiterarlo, replicarlo, que no obsta a la nulidad. Que si bien es... Está en la página... Perfecto. Pero, perdón, sí, si por me favor, permite, en el artículo 2 quinques, en la página del comparado, está en la página 6, al comienzo de donde dice ley vigente.
La falta de estos elementos no optará a la validez de los procedimientos. Y efectivamente, con respecto... La ausencia de grabación o falta de integridad no implicará, por esta sola razón, la exclusión de la modalidad. Claro, lo que yo digo es que, como eso está en el CPP, Sí, yo replicaría esa norma en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros para reforzar esa idea. en la página 6, 6. la ley vigente al inicio. Porque plantean que... ¿dónde está? Artículo... En la ley, en la primera columna. Perfecto. La última frase que se ve arriba. No obstará la validez de los procedimientos. Sí. Por eso tanto Súper, me En parece. el fondo nosotros lo incorporamos expresamente en el artículo 228 bis, Ujú. porque y no lo hicimos expresamente porque ya estaba Perfecto. contemplado en el 2 quinques. Pero es importante Pero que quede es, claro en la es la discusión. es la misma idea. ¿no? Súper, me parece. Me parece muy bien. Muy bien, Camila. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Ya, muchas gracias, presidente. Solo para efectos de claridad de cómo conversan estas dos normas, estábamos revisando recién el artículo 2 quinques, que como bien señalaban en su parte final indica la falta de estos elementos no obstará la validez de los procedimientos. Esto en el fondo viene a ser modificado por la forma en que se interpreta, por el artículo 228 bis, cómo se viene a modificar, porque en los casos en que sí es obligatorio, sí obstaría la validez del procedimiento. En los casos que sí es exigido, cuando intervengan, como bien señalaba aquí la primera indicación del Ejecutivo, cuando intervengan los funcionarios de las unidades que realizan labores especializadas. ¿Estoy entendiendo bien? ¿En esos casos sí obstaría la validez del procedimiento? Presidente, por su intermedio, mencionar que lo que hace este proyecto de ley es modificar principalmente dos normas. Uno, lo que tiene que ver dentro del proceso penal, y lo otro tiene que ver los procedimientos que se hacen en relación al resguardo del orden público. Dentro del proceso penal, efectivamente, nosotros compartíamos las preocupaciones que ya se ha manifestado en la comisión y por eso propusimos mediante indicación dejarlo expresamente, o sea, que la falta de integridad de la grabación o bien la ausencia de la grabación en ningún caso, digamos, pueda finalmente terminar en un procedimiento penal excluyéndose esa prueba. Porque justamente lo que busca el proyecto de ley es mejorar la prueba dentro del proceso penal. Y otra parte distinta tiene que ver con el resguardo, digamos, de la función policial, tanto para nuestros funcionarios policiales como también para la ciudadanía, que es poder contar con registros respecto a los procedimientos que ellos realizan dentro de ese resguardo del orden público. Y eso no necesariamente va a ser parte de un proceso penal. Por eso es que hay una diferencia, digamos, entre ambas normas. Y en el caso del artículo 2 quinques de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros ya se establecía que como tiene relación con el presupuesto disponible, la cantidad de medios en el fondo que proporciona la institución, la falta de estos mismos en ningún caso puede invalidar, digamos, los procedimientos que hagan los funcionarios. Entonces hay una diferencia efectivamente. Diputado Sánchez. Muchas gracias y agradezco las aclaraciones. Creo que eso efectivamente salva esa duda. Me acuerdo, eso sí, que yo había planteado la vez pasada que discutimos este proyecto de ley, otra inquietud que tenía, que es principalmente relevante mientras se mantenga esta situación de escasez de cámaras, que es un poco el tema de fondo que establece esta cosa media discrecional. Que habían existido circunstancias documentadas en el fondo en la época del estallido de carabineros que recibieron sanciones, amonestaciones, incluso fueron dados de baja por usar cámaras propias, que la institución había indicado que no era posible usar cámaras propias, y ahí hubo una situación media confusa donde el ministro Pérez, entonces Víctor Pérez, había dicho que no había nada ilegal, en el fondo no estaba prohibido que usaran cámaras de propiedad de ellos, sino de la institución.
y quedó la cosa ahí más o menos en el aire. La verdad yo no tengo mucha claridad de cuál es la situación jurídica real, de si es o no es una posibilidad en el fondo de que puedan tener una cámara de propiedad personal que se declare ante la institución y que eso pueda, que creo que es lo razonable, que las grabaciones ahí puedan ser requeridas por la institución o por tribunales cuando pudieran ser relevantes para una investigación independiente de que sea una cámara de personal del funcionario. Pero creo que podría ser algo relevante, especialmente dada la situación actual, de que si tú conversas con carabineros en una unidad común en cualquiera de nuestras comunas, te van a decir que la realidad habitual es la escasez de cámaras, la escasez de estos medios. Entonces creo que es relevante tener por lo menos la claridad de cómo se resuelve esa situación, o sea, si eventualmente algún funcionario carabinero de la PDI que en el fondo no le toque, que no se le asigne una cámara institucional, pueda decir, bueno, yo para mi seguridad, para la seguridad en el fondo de los procedimientos que yo realizo, voy a comprarme yo una, la declaro ante la institución, existe un procedimiento normado en el fondo para hacer eso, y todas esas grabaciones son puestas a disposición de la institución y en el fondo yo pongo de mis propios medios para esto, para que ellos también puedan tener esa opción al menos para su mayor tranquilidad y para la mayor eficacia del funcionamiento de nuestras policías. Y en conjunto con eso, bueno, saber y tener un poquito más de claridad si es que el gobierno tiene un plan de inversión para próximos 4 años, no sé, o el periodo de tiempo que el gobierno indique, para efectos de que Carabineros y PDI pueda contar, ya lo habían indicado recién, hay 4.433 cámaras desde ya comprometidas, si no me equivoco, eso fue lo que le escuché, subsecretario, pero saber en el fondo en qué situación nos dejaría eso, qué porcentaje de cobertura tendríamos, si es que eso nos deja en una buena posición para cubrir todos estos procedimientos que se vendrían a incluir como al menos de uso forzoso de cámara, todo lo que tiene que ver con las labores especializadas de las policías, o si quedaría en el fondo si faltaría por cubrir en el fondo una cantidad de cámaras y de dónde saldrían esos fondos hacia adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Señor subsecretario. Gracias, presidente. A ver, si uno mira la cobertura que debería tener, uno podría llegar a la cobertura de entre 30.000 y 40.000 funcionarios de Carabineros de Chile. 30.000 porque son en promedio. No. Estoy hablando de si uno piensa en la cobertura ideal, diputado. Si uno piensa en la cobertura ideal, debería pensar en que hay cerca de 30.000 funcionarios de Carabineros que se desempeñan en cuarteles. Y por lo tanto, si uno quisiera dar la cobertura total, serían 30.000. A eso habría que sumarle unidades especializadas y uno llegaría a 40.000. Esta cifra justamente es la que coloca el margen o la frontera financiera en virtud de que un desafío de esa naturaleza implicaría un costo permanente que fácilmente podría alcanzar entre los 60.000 y 70.000 millones de pesos anuales de gasto permanente. Y esto lo que hace finalmente entender que esta es una aspiración a la que hay que llegar y donde el primer peldaño que el gobierno propone son las unidades especializadas de ambas policías, tanto de Carabineros como la Policía de Investigaciones, y estas, por lo tanto, 4.433 cámaras que tienen un costo anual de 7.400 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué pasa con el resto, presidente, a través suyo al diputado Sánchez? Como yo lo he dicho, podemos entrar a una discusión de si es la cobertura ideal. Obviamente creo que todos vamos a coincidir que nos gustaría que todos los funcionarios de las policías tuvieran sistema de registro audiovisual. Una discusión de esta naturaleza implicaría un tiempo largo de discusión, creo yo, porque es una discusión también que hemos dado y que tendríamos que volver a dar, y seguramente cualquier modificación pudiera ser marginal y pudiera atrasar el proyecto. Yo creo que ahí hay un elemento, por eso que yo he planteado, que me parece que el mejor espacio para discutir el progresivo aumento de cobertura de una política pública de esta naturaleza debería ser la discusión de la ley de presupuesto, que permite todos los años discutir el presupuesto de la policía y discutir un eventual aumento de ese presupuesto y a qué va destinado ese aumento de presupuesto. Por lo tanto, yo quiero insistir en que lo que propone el gobierno es un primer peldaño, pero es un primer peldaño dentro de un objetivo de más largo plazo, y que también muestra la determinación conjunta, porque esto es parte del acuerdo
además que el gobierno alcanzó tanto con el presidente de la Cámara como con el presidente del Senado para poder avanzar en materias de seguridad. También quiero reconocer que no tengo noción, y me comprometo a través suyo, presidente, a precisarlo respecto a, de hecho no hay ninguna obligación que el funcionario de la policía lleve dentro de su equipamiento algo que no sea provisto por la institución. Y por tanto no es que haya una norma que no tengo conocimiento de una norma que lo sancione por usar una cámara o un sistema de registro particular. Tendría que precisarlo, y seguramente si es que eso se usara, la validez que eso se le pudiera dar en el proceso penal, yo creo que más bien sería una determinación de los tribunales. En consideración a que justamente este proyecto de ley, una de las cosas que tiene que garantizar es que el sistema de registro audiovisual opere sin la manipulación directa del funcionario que lo utiliza, y por tanto el sistema, por decirlo así, graba de manera constante, o se activa sin la voluntad del funcionario que porta el sistema de registro audiovisual. En segundo lugar, tiene que garantizar la inviolabilidad del sistema. Y en tercero, tiene que garantizar el almacenamiento de la información. Yo creo que esas son condiciones que justamente permiten que esos registros puedan ser usados en el proceso penal, cuestión que no tengo claro que pueda garantizarse en el caso de una cámara particular, y por tanto la validez que le pudiera dar a la información que está contenida ahí yo creo que ya dependería de los tribunales de justicia. Muchas gracias. Diputado Sánchez, nuevamente. Muchas gracias, presidente. Solo consultar si de repente nuestros invitados de Carabineros tienen algo que complementar en relación con eso, si tienen conocimiento de la norma o cuál ha sido el antecedente en el pasado. Yo, para ser preciso, yo hago referencia a esto porque tengo entendido que fue la situación que ocurrió con el cabo Zamora en Puente Pío Nono. Según lo que se conoció en las noticias, al menos lo que trascendió en la prensa, la razón administrativa de la baja de la institución fue por el uso de una cámara que no era de la institución y que no había sido declarada por el ahora exfuncionario. Entonces, por eso surge mi duda de si es esa la realidad normativa actual o era lo que decía en su minuto el exministro Pérez. Muchas gracias, diputado Sánchez. Subsecretario, no sé si quiere ofrecer la palabra a algún funcionario. Capitán. Capitán Reyes. Capitán Felipe Reyes, de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Específicamente para ese punto no se lo podría precisar, porque con mi colega nos desempeñamos en un área especializada que ve la parte técnica, más que nada los procesos de adquisición y compra de equipamiento tecnológico de la institución, no en el ámbito operativo. Eso. ¿Les parece si podemos invitar a la institución para que dé cuenta de esa circunstancia para la siguiente sesión? ¿Ok? De todas maneras. Se ofrece la palabra. Había consideración de que se cierra el debate. Yo le quiero proponer a los diputados que votáramos en general este proyecto de ley. No lo hemos votado en general. Y establezcamos un plazo de indicaciones sin perjuicio de la invitación de Carabineros para el próximo lunes. Que establezcamos plazo de indicaciones para este viernes, si están de acuerdo, durante toda esta semana, y lo votáramos en particular el día lunes. Diputado Sánchez. Sí, solo consultar, tengo la duda si tenemos el quórum para votar, porque está el diputado Calisto en tránsito, el diputado Soto por la Cámara Pagada. Estamos nosotros cuatro, diputado Soto, nosotros cuatro. Es que el diputado Soto, yo no sé si está en tránsito también o está... Quizás podríamos consultar. Verifiquemos con el diputado Soto. De todas maneras, se ha declarado cerrado el debate. Si tuviéramos, presidente, el Congreso de Santiago, seguramente podríamos votar. Esa es una vieja aspiración. Vamos a ver al diputado Soto. Una aspiración de algunos. Presidente, yo estoy en condiciones de votar. Muy bien. Entonces vamos a proceder. Gracias, diputado Soto. Ya que ahora despertó, podemos votar en general. Muchas gracias, diputado Soto. Siempre está Leo, hay que decir. En votación en general. Lo borramos. La diputada Carolina Queringa. Ok. Ya, señor presidente, vamos a buscar el votación. Votación en general.
presidente. Por favor. Sí, propongo, presidente. Por favor, diputado Sánchez. Ahí está. Entiendo que el diputado Longton está en una sesión paralela al lado. Esto no estábamos citados para votar hoy día, para llamarle por último y decirle que venga a votar. Si que ¿le escribiste? Ah, ya, perfecto. Sí, damos un par de... Bueno. Gracias, señor presidente. Don Miguel Ángel no puede votar. Doña Carol ingresó. ¿Todavía no? Ya. Doña Camila no está. Don Marcos Silavaca, por favor. A favor de la idea de legislar don Marcos Silavaca. Diputada Pamela Giles, en general, el proyecto. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Luis Sánchez. A favor. A favor también. Está online. Perfecto, ya, gracias. Don Leonardo Soto, por favor. A favor. A favor de la idea de legislar. Don Gonzalo Vinter, por favor. General. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo. ¿Nos queda alguien pendiente? Solo yo. Solo el presidente. Señor presidente. A favor, señor presidente. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0. 6, 0, 0 a favor. Presidente de la idea de legislar. Se aprueba en general, entonces vamos a fijar como plazo de indicaciones el próximo lunes, sin perjuicio de que el señor subsecretario nos acompañe de la institución para dar cuenta de las observaciones que plantea el diputado Sánchez, el invitado de Carabineros. ¿Ok? Por haberse cumplido el objeto de la acción, entonces esto se levanta.